desde los 4 puntos cardinales, trayendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primicias Ministries presenta esta es Primicias Ministries con la pastora Selmalí Descartes. ¿Quieres iniciarte en las raíces hebreas pero no sabes cómo? ¿No sabes aún cómo hacer la transición de tu actual creencia a las raíces hebreas? ¿Quieres conocer la verdadera identidad del Mesías? Estas y otras inquietudes más serán respondidas a través de la siguiente enseñanza en Primicias Ministries. Bendiciones y shalom. Te habla la pastora Selmalí Descartes desde acá, desde Primicias Ministry. Confiamos en que salgas de aquí edificado espiritualmente. Bendiciones. A continuación, otra enseñanza de Primicias Ministries. A continuación. Porque esto fue lo que tomaba el pueblo de Israel en el desierto para no enfermarse. Y ellos siguieron con eso. ¿Está en la Biblia? ¿O está en esta porción? No, es la Biblia en Éxodo. Donde dice el aceite de la unción. Ajá. Menciona acacia, menciona... Sí, porque eso lo dimos en una de las parashas recientes. Claro, Que estamos en eso. Ya. claro. Esos son los ingredientes que tiene. Todo Dios. Allí, aquí. Está en mi oficina porque esa es la que yo usaba para los estudios de Pastor Diego. Oh, no, la negra está allá atrás. Perdón, te escuché, pero no. Iba a ver si podía venir esta semana a hacerlo del closet, pero hoy ni siquiera pude ir a trabajar. Y toda esta semana he estado, como Miguel no está, Muchachos. voy a ver si la próxima semana ya empiezo. Hago lo del estudio allá en la oficina y así un día de esta semana cruzo por acá. ¿Está proyectado algo? ¿Que va a empezar o algo? Nada. Sí, dice Shalom, en breve empezamos. Está como los
a todos los que nos están mirando por las redes sociales. Desde acá, desde Primicias Ministry, la Kehilá, Primicias Ministry, la primera congregación de raíces hebreas en Hialeah Gardens, Primicias Ministry. Te invitamos a compartir con nosotros, a que te unas, y te invitamos también a nuestros servicios, que son los sábados. A las 5 de la tarde nos reunimos aquí, y no sé si estará saliendo por la pantalla donde nosotros nos reunimos. La dirección de aquí es 10200, creo que es 10200 Northwest 80 Avenida. Entonces, ahí nos reunimos los sábados, nos estamos reuniendo a las 5 de la tarde en nuestro servicio Hagdalah. Hagdalah quiere decir cierre del sábado. Así que ese culto que se celebra los sábados se llama así, el sábado se llama de esa manera, Hagdalah. Te invitamos a que estés con nosotros en esta clase. Estas clases son mis primeros pasos en las sendas antiguas, que es lo mismo que decir mis primeros pasos en raíces hebreas, porque raíces hebreas es nuestros primeros pasos para comenzar a caminar por la senda antigua. Vamos a orar un momento. Doy la bienvenida a los hermanos que están presentes, que son pocos. Yo confío en el Eterno que los hermanos entiendan, los miembros de Primicias entiendan que esta clase no debe de cogerse en su casa, ni por Facebook. Créame que no es lo mismo. Aquí cuando estamos todos juntos, el Señor envía bendición, envía vida eterna. No es lo mismo quedarse en la casa, donde usted se levanta y coge una Coca-Cola, donde usted conversa y se pierde la mitad de la ministración y luego vienen las confusiones. Estar aquí presente en esta clase lo mantiene usted alerta y aprendiendo. Le da la oportunidad de compartir, de hacer preguntas y todo esto. Los 2 frasquitos que está viendo aquí, nosotros no los vendemos, pero estos son del aceite de la unción. Y no es para ungir, aunque usted puede ungirse con él, es para tomar. Se toma por la mañana en ayuno 10 gotas y antes de acostarse a dormir 10 gotas más. Todos los ingredientes de Éxodo para el aceite de la unción están aquí y fueron preparadas de acuerdo al arte del perfumador. En ese caso, fui yo quien lo preparó. De acuerdo a lo que el Rúa iba poniendo en mi corazón, las cantidades. Se componen de 7 ingredientes que están en la Biblia, que mantenían al pueblo de Israel saludable, fuerte, no se enfermaban. De hecho, el Señor dijo, ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios te tocarán a ti. Y esto era lo que ellos ingerían. Y se los regalamos si nos visitan. Ese es nuestro regalo de visita. Y este panfletito que está viendo aquí son el primer nivel de las clases que estamos llevando a cabo. ¿Okay? Para los miembros que lleguen a esta clase, naturalmente. Y solamente estamos pidiendo el costo. No estamos vendiendo realmente el libro, sino el costo. Lo que nos cuesta el papel, lo que nos cuesta la tinta y así. Vamos a comenzar en oración en el nombre de Mashiach, que el Ruach HaKodesh, que quiere decir el Espíritu de Santidad, nos acompañe en esta clase, en este estudio, y nosotros y ustedes
recibamos el toque del Rúa para sanidad, para liberación. No hay nada que dé más seguridad, más estabilidad, más liberación y más sanidad que estar estudiando la Torá, porque la Torá es lo que el Señor envió para su pueblo, su palabra, para mantenerlos libres, mantenerlos sanos y que el maligno no pudiera alcanzarlos. Por eso es que el maligno, Hasatán, se dice, que quiere decir el adversario, le comunicaba al Eterno que el Eterno había acercado a Job y que él no podía acercarse a Job porque Job estaba cercado. Y cuando usted estudia raíces hebreas, encuentra en los estudios que el cerco que el Eterno había puesto en la vida de Job fue la Torá. Así que la Torá, cuando estudiamos la Torá y la vivimos y la obedecemos, estamos cercados con una protección sobrenatural, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Amén. Así que nos vamos en oración. Barú atá Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, poderoso Rey, amo soberano del universo. Nos encontramos en tu presencia, en tu bendita y santa presencia. Mira los que estamos aquí reunidos, Señor, recibiendo estas clases para poder caminar por las sendas antiguas, mucho más en este tiempo que son tiempos apocalípticos. Pedimos, eterno Adonai, que traigas revelación de tu palabra, pero sobre todo que inclines nuestro corazón a la obediencia de la Torá, a la obediencia de tus instrucciones, en el nombre de Mashiach. Que cualquier persona que esté escuchando por las redes sociales e incline su corazón a obedecer la Torá, a entender la Torá, a desear la Torá, que esa persona en estos mismos momentos comience a experimentar la presencia del Rúa HaKodesh, del Espíritu de Santidad, llegando a esa habitación donde quiera que se encuentre, ya sea en un hospital, ya sea en su casa o en un salón de estudios. Te damos las gracias en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, todo creyente estudioso de las Sagradas Escrituras sabe que el árbol del olivo del cual hemos estado hablando en las clases anteriores, el árbol del olivo es un símbolo de la nación de Israel. Es un símbolo importantísimo de la nación de Israel. Al igual que la menorá también es un símbolo fuertísimo, un símbolo nacional de la nación de Israel. Y en el libro del Apocalipsis, que ya sabemos que es llamado, realmente debe de llamarse Revelaciones, que en el idioma hebreo expliqué que es Hisayón en el idioma hebreo. Revelaciones, no sé si alguno puede venir y escribirlo para que los hermanos que están mirando por las redes sociales, se escribe H-I-Z, H, bastante grandecito, hermana. Vaya copiándolo usted, porque es importante que vaya aprendiendo ciertas palabras en el idioma hebreo. Revelación quiere decir, ok, H-I-Z-A-Y-O con acento I-N. I-N, ahí está. Y eso quiere decir
Sí, revelaciones. Espero que la cámara lo esté cogiendo cerca, Iván. Sí. Entonces, vamos a ver que en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 12, nosotros vamos a notar ahí que se encuentran 7 candeleros de oro. Esos 7 candeleros de oro son 7 menorá. La palabra candelero en el idioma hebreo es menora o menorá. Sí, y quiere decir candelabro. Cuando una persona es creyente, pero el creyente que no es israelita, sino el creyente del occidente, como en el caso de nosotros, que practicábamos el cristianismo, cuando leíamos candelero, nos pensábamos pues que era un candelero común y corriente. Nunca pensamos que lo que el apóstol Juan estaba mirando era la menorá del templo en Israel, del templo que el eterno Elohim había enseñado a Moshe, se lo habían mostrado y le dijo, hazte uno igualito. Y el estudio de la menorá es un estudio muy profundo y es un estudio muy revelador. Y significa muchas cosas, incluyendo los niveles de autoridad espiritual o de conocimiento espiritual o de evolución espiritual, ¿okay? De crecimiento espiritual. Todo eso representa la menorá cuando nosotros estudiamos la menorá. Que más adelante, si el Señor me lo permite, yo voy a estar dando el estudio de la menorá, porque aparte de eso representan los 7 espíritus del Eterno, ¿verdad? Los 7 espíritus del Eterno. Y vamos a ver que estos 7 candeleros, que son 7 menorá, se encuentran en el templo del cielo a la misma vez, o sea, en el mismo templo del Eterno. Y vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Estaba aquí Juan teniendo esta revelación del Señor Yeshua HaMashiach, del Señor Jesucristo, como decíamos nosotros. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, y él ahí se estaba refiriendo a Yeshua HaMashiach. Ese era el que estaba en medio de los 7 candeleros de oro. Ustedes bien saben, como estudiosos de las Escrituras, que 7 es el número divino, es el número de Dios, que representa todo lo de Dios, del Elohim, se dice, ¿verdad? Y en este caso, el Elohim de Israel, que es Yahweh, ¿ok? El cual a la misma vez es Yeshua HaMashiach. Y esto es importante empezar a decirlo una y otra vez para todos los que comienzan a estudiar, porque nosotros no creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo porque no es bíblico, amados. Solamente hay un solo Dios y a Él solo adorarás y delante solamente de Él te postrarás. Y eso de 3 dioses en uno no es cierto. Después vamos a hablar y vamos a dar un estudio de por qué Yahweh es el mismo que Yeshua hecho carne. Y el espíritu de Yahweh es el espíritu de santidad, el cual es Yahweh. Y eso, pues, en el cristianismo se nos enseñó diferente. Y al recibir esa enseñanza, pues tuvimos problemas. Lo que yo llamo
baches espirituales, lo que yo llamo lagunas espirituales, que han hecho daño a nuestra fe. Pero vamos a seguir. Dice que vio ahí al Hijo del Hombre, a Yeshua HaMashiach, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, ¿okay? Con una correa de oro. Y nos vemos obligados a mencionar estos candeleros de oro porque se relacionan íntimamente con Yeshua HaMashiach y a la misma vez con los dos olivos que hemos estado estudiando en Zacarías en la clase que dimos el jueves pasado. Tanto el candelero o la menorá como el árbol del olivo están relacionados con Yeshua HaMashiach y con Israel. Bien importante lo que estoy diciendo, porque lo dije anterior al comenzar. Dije que la menorá y el árbol del olivo eran símbolos de la nación de Israel. Y aquí aparecen en Apocalipsis, queriendo claramente decir que se trataba de Yeshua HaMashiach, el Mesías, se trataba nada más y nada menos que de el Elohim de Israel, y que lo que estaba viendo Juan era algo muy conocido para él, porque él estaba viendo lo que él estaba acostumbrado a ver. ¿Me explico? Él sabía del árbol del olivo y lo que significaba, y él sabía la menorá y lo que significaba. Los que no entendemos bien eso somos nosotros, porque a nosotros no nos enseñó Torá. Al no enseñársenos Torá, nosotros desconocemos lo que realmente es la menorá y lo que realmente es los olivos, que simbolizan, que son, porque Dios los dio, porque el Señor formó dentro de la cultura y dentro del idioma y de la tradición. Están esos dos objetos como algo muy sagrado y de la nación de Israel. Ok, son inseparables. El árbol de la vida o el árbol del olivo, que también es el árbol de la vida, son inseparables, incluyendo todas sus partes. Todas sus partes tienen un simbolismo nacional. Las ramas, los injertos, los renuevos, los palos, los callados del árbol del olivo. Todas estas partes o derivados son usados en la Torá, son usados en la Escritura como figuras, como tipo de, o sea, como tipografía o como símbolo de dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de la doctrina de raíces hebreas se enseña que existen dos casas, que el Señor a Israel la dividió en dos casas, la casa de Judá, la casa de Israel. Si usted se lee la Torá y lee los escritos, usted va a encontrar, y lee los profetas, usted va a encontrar que en muchas ocasiones, cuando el Señor hablaba a sus profetas, ¿qué les decía? Dile a la casa de Judá tal cosa, o dile a la casa de Israel tal cosa. Entonces nunca los trató como unidos, porque el reino de Israel se dividió en dos casas. Y esto es algo que tampoco nos lo enseñaron a nosotros en el cristianismo. Yo sé que cuando menciono la palabra cristianismo, algunos se molestan o incomodan un poco. Lo entiendo perfectamente. Porque nosotros pensamos que por ser cristiano
por no ser, perdón, que si no somos cristianos no somos salvos. No, amado, usted, aunque sea cristiano, usted es salvo. Esto tiene que ver con una revelación, no tiene que ver con salvación. Okay. No tiene que ver con salvación. Pero es necesario mencionar el cristianismo. Porque esto trae mucha revelación dentro de la doctrina cristiana que no se nos enseñó sobre las dos casas. Que no se nos enseñó que Judá era una casa y que Israel era otra casa. Y que el Señor había dividido el reino de Israel. Y al no tener esos estudios, cuando se nos habla del reino de Dios, ¿qué pensamos? ¿Que es un reino del cielo? Pues no, el Señor cuando hablaba del reino, estaba hablando del reino de Israel. No estaba hablando de un reino extraterrestre, del cielo, no. Estaba hablando del reino de Él que está en la tierra, que está sobre la tierra y que está compuesto por Judá y por Israel. Cuando Yeshua vino, ese reino estaba ¿cómo? Dividido. ¿A qué vino Yeshua? A unir el reino. A eso vino Yeshua. Y estas son cosas que yo les llamo baches espirituales. Porque al no aprender nosotros debidamente en el cristianismo lo que teníamos que aprender, nos quedamos estancados dando vueltas en el desierto. Yo por eso digo que estas clases sobre raíces hebreas son más bien para el cristiano insatisfecho. El cristiano que dice y siente, no, hay algo más y yo lo siento por dentro. Yo siento que el cristianismo no es todo, no. Yo necesito saber qué más tengo que aprender, porque ya sé prácticamente todo, ¿verdad? Nosotros los pastores estuvimos, yo al menos estuve 40 años predicando lo mismo. 40 años predicando sobre salvación, vida eterna, resurrección de los muertos, bautismo, liberaciones, pero yo sabía por dentro que había algo más y había una insatisfacción. Todo creyente que Dios está tocando en este tiempo, que Dios está llamando en este tiempo, que Dios quiere recoger en este tiempo, Dios va a poner insatisfacción en usted. Usted no se va a sentir contento con el cristianismo. Usted se va a sentir hastiado. Usted va a sentir que se le quitó el entusiasmo. Eso es lo que sucede. Y yo estoy haciendo estos comentarios porque es lo que va a hacer que usted se identifique con el movimiento de raíces hebreas y diga, contra, eso es verdad, por eso es que yo no quiero llegar a congregarme. ¿Ve? Porque es que tiene que haber esa insatisfacción y luego tiene que haber el deseo de conocer. Por eso es que el Señor dice, si te convirtieres a mí de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas y me buscares, entonces yo te voy a dar lo que tú estás pidiendo. O sea que esto hay que buscarlo con toda la fuerza del corazón en contra de todo el mundo, porque van a haber mucha oposición de tus amistades, de tu familia, de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo. Y tengo que decirlo y tengo que repetirlo. ¿Por qué? Porque muchos están pasando por este tipo de pruebas. Ok. Todas estas partes o derivados son usados en la Torá como figuras, tipografías, símbolos de la casa de Judá y la casa de Israel. Así que hay que tener pendiente, ojo, a este comentario de las dos casas. Recuerden siempre las dos casas.
los mesiánicos no creen en las dos casas. Okay. Los judíos no creen en las dos casas. Esto lo está revelando el Señor ahora. Por eso es que hay una diferencia entre los mesiánicos y nosotros. Nosotros creemos en las dos casas. ¿Por qué? Porque están en la Escritura. Ellos no. Ellos piensan que si tú te conviertes al Dios de Israel, tú te tienes que convertir al judaísmo. Pero no puede ser, porque si tú te conviertes al judaísmo, tú tienes que negar a Mashiach. Por lo tanto, no te pueden correr el riesgo de negar a Mashiach y volverte un judío, que es lo que dice que nosotros somos judaizantes. No, amado, no somos judaizantes porque no podemos serlo, porque tendríamos que negar a Yeshua HaMashiach. Y los mesiánicos son los judíos convertidos, los judíos que creen que Yeshua HaMashiach es el Mesías, pero ellos siguen siendo judíos. Ellos no creen en las dos casas. Nosotros, raíces hebreas, creemos en las dos casas porque toda la Escritura está llena de las dos casas. ¿Estamos hasta ahí? No sé si alguno aquí quiere hacer algún comentario. ¿Nadie? ¿Todo el mundo? ¿Estoy clara entonces? ¿He explicado con claridad? Ok. En otras palabras, vamos entonces a comprobar por medio de las Sagradas Escrituras que el árbol del olivo ha de ser siempre, por excelencia, un emblema de Israel, al igual que la lámpara o candelabro, la menorá del templo. Y vuelvo a repetir, sus raíces, su tronco, sus ramas, su savia, oiga bien, su savia. Y yo sé que estoy repitiendo, pero es que si yo no repito esto, usted cuando lea Romanos 11:17, usted no va a entender. Usted lo va a leer y usted va a creer otra cosa, porque en el cristianismo se nos enseñó otra cosa, hasta que usted entiende esto. Cuando usted entiende esto, entonces usted entiende lo del olivo. Cuando lo vea escrito en el Brit Hadashah. Si no entiende esto, por eso es que estoy enfatizando, diciéndolo de nuevo como si fueran niños pequeños. Pero tengo que hacerlo. Cosa que cuando lo lean, sí. Cuando lo lean en el Nuevo Testamento, usted diga, sí, mira, es verdad. Ok. Si tenemos esto de manera clara en nuestra mente, vamos a tener luz, entendimiento, comprensión sobre ciertas lecturas que están tanto en el Antiguo Testamento, en la Torah, como en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento. Nos fuimos para Jeremías bien rápido. Jeremías 11, 16, 17. Olivo verde, dice el Señor por medio de Jeremías el profeta. Hermoso en su fruto y en su parecer. Llamó Yahweh tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quemaron sus ramas. ¿De quién está hablando? De Israel. ¿Ok? Quemaron sus ramas, destruyeron a Israel, las naciones, ustedes lo saben. Pero se estaba refiriendo a ella como un árbol de qué? De olivo, ¿correcto? 11, 16, 17. Porque Yahweh de los ejércitos, Yahweh Shavuot, que te plantó, esto es el Señor hablándole a Israel. No le está hablando a Judá, le está hablando a todo Israel. Porque Yahweh de los ejércitos, Shavuot, quiere decir ejército, Shavuot, Yahweh Shavuot, quiere decir Yahweh de los ejércitos, que te plantó, ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad. Ahora viene y los incluye a los dos.
a causa de la maldad de la casa de Israel y la casa de Judá, que han hecho. Así que tanto Judá como Israel, los dos andan mal delante del Señor. No pensemos que los judíos andan bien delante del Señor, porque ellos tienen muchas cosas mal. Muchas cosas mal. Muchas cosas que tienen que arreglar. Muchas cosas que tienen que cambiar. Muchas actitudes que ellos tienen que cambiar. Y muchas creencias también. Para empezar, no creen en Mashiach. Yo no sé por qué a nosotros nos gusta, ¿verdad? Imitarlos a ellos tanto si ni siquiera creen en Mashiach, pero bueno, ahí vamos. Dice, Baal era y es el dios de los canaítas, porque el Señor los estaba criticando a ellos por Baal, ¿ve? Provocándome a ira con incensar a Baal. Y Baal es un dios enemigo de Yahweh y del pueblo del Eterno, prohibido por Elohim rendirle culto. Baal era y es el dios de los canaítas. También era conocido en Egipto. En Egipto era muy conocido. Por eso es que ellos hicieron el becerro, porque esa es la imagen del dios de Baal, el dios de la fertilidad. Por eso es que hubo fiesta y hubo relaciones sexuales. Porque este Dios, así es que se hacía el culto a Baal, a ese Dios. Todo estudioso sabe que cuando Moshe no bajaba, 3,000 personas obligaron al hermano de Moshe a crearle la estatua del becerro. Esas mismas 3,000 personas fueron las que el Eterno, cuando envió la Torá, en Hechos, que estudiamos en Hechos, esas fueron las 3,000 personas que el Señor escogió para reemplazar los que habían muerto acá. Quiere decir que el Señor tiene a su pueblo, dígalo conmigo, contado. Contado. Usted está aquí porque usted fue contado, separado, apartado y llamado. Y eso es para estar uno bien gozoso. Y eso es para que la congregación esté repleta de todos los hermanos que creen en el Dios de Israel. Porque se supone que le demos a Él culto y reverencia y respeto. Pero muchas veces no pasa así. Vamos a Oseas capítulo 14, versículo del 1 al 9, y ahí los voy a poner, cojan un micrófono para que lean. Oseas. Oseas es un libro precioso, porque Oseas narra la historia completa del Señor con Israel. Oseas más bien es un libro que tiene que ver con la relación íntima que Dios tenía con Israel y el comportamiento de Israel, y te lo dice todo ahí. Amado hermano, si puede empezar del 1. Oseas 14, del 1 al 9. Del 1 al 9. Fíjese el llamado que hace el Señor. ¿A quién se lo está haciendo? Sí, Señor. Vuélvete, Israel, al Señor tu Dios. Tu perversidad te ha hecho caer. Piensa bien lo que le dirás y vuélvete al Señor con este ruego. Perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Asiria no podrá salvarnos, no montaremos caballos de guerra, nunca más llamaremos Dios nuestro a cosas hechas por nuestras manos, pues en ti el huérfano haya compasión. Yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Eso es importantísimo lo que está diciendo. Está ahí hablando de que tarde o temprano la ira del Eterno sobre Israel va a cesar, que es lo que está pasando ahora. Él está empezando a recoger su pueblo. Vamos a leer esto desde los originales. Leímos del 1 al 9.
¿Se leyó del 1 al 9? ¿Qué más? ¿Qué más falta? Ok, vamos. La que sean, porque luego más adelante yo voy a leer la versión que yo tengo, que es la versión israelita. Oseas 14 del 5 en adelante. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo. Ahí Y está. perfumará el Líbano, como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Yahweh son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Qué tremenda porción bíblica. ¿Quién puede hacer algún comentario? Porque esta porción bíblica está espectacular. Porque esta porción bíblica habla del pecado de Israel y de Judá. Luego mencionan Israel solo porque Judá es una tribu más dentro del pueblo de Israel. Y vemos que el Señor está enojado contra Israel, que usted y yo sabemos eso, ¿verdad? Que así pasó. Pero en este proceso en la actualidad, nosotros estamos, o el Señor está en la posición de recoger a Israel y perdonarla. Okay. Nunca en el cristianismo nosotros estudiamos a Dios restaurando a Israel, a Dios reuniendo a Israel, a Dios perdonando a Israel. Nunca estudiamos eso. Siempre estudiamos la teología del reemplazo. O sea, Dios eliminó a Israel y nos puso a nosotros en el lugar de Israel, lo cual no existe en la Escritura cuando la estudiamos con la revelación de estos tiempos, porque antes estudiábamos, pero Dios nos había cerrado los ojos para que no entendiéramos. Ahora entendemos. ¿Me están entendiendo? Por eso es que nosotros no podemos sentirnos mal cuando los pastores desde los altares dicen, porque en el cristianismo tenemos que hacerlo. Porque en el cristianismo Dios nos tenía los ojos como cerrados. ¿Dios le hizo lo mismo a los judíos? Sí, ellos están con los ojos cerrados. A propósito, Dios lo hizo. Pero vamos a pasar por esta escritura y yo la voy a leer desde los escritos originales para que ustedes vean qué tremendo. Miren. Vuelve hoy Israel a Yahweh, tu Elohim, porque por tu pecado fue que caíste. Lleguen delante de Yahweh con palabras de súplica y vuélvanse a Él y díganle, quita toda iniquidad y acepta el bien, acepta hacernos bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios, o sea, la alabanza, que a veces a nosotros se nos hace, tenemos que motivar al pueblo, vamos a alabarle, porque el pueblo se queda así como tieso, como pasmado, y no alaba al Señor. Ahora bien, verso 3. Ahora bien, en el verso que sigue, dice que deben de confiar en Él y no en el asirio, ni en los caballos de ellos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, al ídolo formado con las manos de ellos. ¿Por qué habla aquí del asirio? ¿Por qué el Señor le dice a Israel, vuélvete a mí y deja ya de sentir tu protección con los asirios? Explíquenme, ¿quién sabe algo?
¿Nadie sabe? Ok. ¿No sabe qué? ¿Por qué el Señor dice de los asirios aquí que ellos se conviertan al Señor y le digan, no vamos a confiar más en los asirios, en los caballos de ellos, en lo que ellos nos ofrecen? No queremos saber de los ídolos de ellos tampoco. Eso es lo que Dios les está pidiendo a ellos. Y esto es importante para nosotros, créamelo. ¿Por qué? Porque le está hablando a Israel. Y nosotros somos Israel. ¿Quiénes son los asirios? ¿Alguien que nos diga? Porque ellos eran cautivos de los asirios y se fueron adaptando a sus costumbres, a sus religiones, a sus ídolos, y se fueron mezclando con todo ese paganismo de ellos. Exactamente. Fue con los asirios cuando vino la división del reino, que el Señor divide el reino, separa a Judá y a Benjamín y quita las 10 tribus de Israel. Ellos caen, ustedes lo han leído, ellos caen a la larga, ellos caen en manos de los asirios. Y los asirios eran terriblemente malos. Pero los asirios lograron que todos los israelitas comenzaran a mezclarse con los asirios y a adorar los ídolos de ellos y a confiar en ellos. Nosotros somos parte de eso. Nosotros nos contaminamos con los ídolos. Nosotros perdimos nuestra identidad al perder contacto con el Dios verdadero, que más adelante vamos a ver cómo fue que Israel perdió el contacto con el Eterno. Y esta profecía es para estos tiempos. ¿Ok? Por eso Dios dice, ahora vamos a seguir leyendo. Nosotros no vamos a creer en el ídolo formado con las manos de ellos. Nunca vamos a decir ellos son nuestros dioses, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Por qué menciona al huérfano? Porque así estamos nosotros, huérfanos, sin papá, sin el padre. No sin padre acá, ¿verdad? El padre natural, sin el padre. Estábamos huérfanos, sin el padre. Entonces, atienda ahora la respuesta del Eterno. Cuando ellos hagan eso y ellos digan eso. Yo sanaré su rebelión. ¿Por qué usa la palabra sanaré? En vez de decir yo quitaré la rebelión. Porque verdaderamente han sido tan contaminados que tienen que ser sanados sus mentes, sus corazones, sus hábitos. Okay. Quiere decir que toda persona rebelde en el fondo está herida, está sufriendo. En el fondo necesita sanidad. Ninguna persona sana es rebelde. No lo es. Esa actitud de a mí no me manda nadie, eso demuestra que está herida la persona. Sobre mí nadie va a ser autoridad, eso demuestra que necesita sanidad. Por eso siempre el Señor, la palabra rebelión la mezcla con sanidad. Tu alma está herida, yo te voy a sanar. ¿Okay? Yo voy a sanar tu rebelión. Los amaré de pura gracia. La palabra gracia no es porque Yeshua vino. La palabra gracia la vamos a ver en toda la Escritura. En toda la Escritura, porque Dios siempre ha sido un Dios de gracia. ¿Ok? Y aquí lo está demostrando. Gracia en el Nuevo Testamento, también en el Viejo está. ¿Ok? Porque mi ira se apartará de ellos, tarde o temprano. Israel dejará de experimentar la ira de Dios. ¿De quién se apartará entonces su ira? Se apartará de Israel. ¿Okay? La ira del Eterno no es para siempre como habíamos pensado, que Dios se airó contra Israel
y esa ira permanece sobre Israel. Vamos a Oseas capítulo 5. Yo seré a Israel como rocío. Y ya usted y yo aprendimos de la palabra rocío. ¿Se acuerda? En las primeras clases que estudiamos rocío y lo que era el rocío. No lo voy a repetir porque se nos haría la clase más larga. Yo seré a Israel como rocío. Flores era como lirio. Y extenderá sus ramas como el Líbano. Eso va a pasar con Israel. Ahora preste atención a lo próximo. Se extenderán sus ramas. ¿Las ramas de cuál árbol? Del olivo. Del olivo se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo. Está hablando de Israel, pero el olivo es ¿quién? Israel es el olivo. Y perfumarán como el Líbano. Sus ramas se extenderán lejos. Las ramas se extendieron lejos. Sí, a todas las naciones se extendieron las ramas. ¿Ok? Su belleza será como la del olivo. Vuelve a mencionarlo. Su fragancia como la del Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados, serán vivificados, llenos del ¿qué? Del rúa de santidad. Volverán a cobrar vida. El olivo, Israel cobrará vida nuevamente. Florecerá como la vid. Llegará el momento en que ellos dirán, Israel dirá, Efraín dirá. Efraín y Israel son la misma persona. ¿Okay? Somos nosotros, Efraín. ¿Qué más daré ya con los ídolos? ¿Qué más tendré ya con los ídolos? O sea, empieza Israel a convertirse. Nosotros, los que estamos en el cristianismo, entonces el Señor dice, yo los escucharé cuando digamos eso. Y yo velaré por él. Yo seré como haya, ahí dice haya, como la haya. El original dice como ciprés verde. Dice el original. Y de mí saldrá su fruto. Del Señor viene el fruto. Okay. El ciprés, apúntelo, es un árbol familiar. Por eso dice que se pondrán debajo de él y recibirán la sombra. Es un árbol familiar que produce sombra. Y un fruto que es usado para sanar problemas bronquiales. A usted no le da ahora mismo, no le viene un pensamiento. Si Dios está hablando de la restauración de Israel y del perdón a Israel y que de Israel se vuelva y que vendrá el ciprés y florecerá el ciprés, y esta profecía tiene que ver ahora, ¿por qué el Señor tiene que mencionar? ¿Por qué tiene que mencionar ciprés verde? ¿Y por qué el ciprés verde es el fruto? ¿Y por qué entonces el fruto del ciprés lo que sana son problemas bronquiales? ¿Qué nos está acechando ahora mismo? ¿Cuál es el miedo de todo el mundo entero? ¿Cuál es el miedo? Los bronquios. ¿Qué es lo que está diciéndole Dios a Israel? Que en medio de las naciones, ¿el qué? Sanará los bronquios. Mire, es que yo quisiera que usted lo buscara. Yo lo busqué en los libros, pero usted lo puede buscar en el internet, por eso tiene que estar en el internet. Mire, sana los problemas bronquiales, sana los catarros, sana las gripes, elimina la bacteria y elimina las infecciones. ¿Cuál es el problema que hay? Si lo buscas en el internet, si lo buscas en la internet, tú pones frutos del árbol ciprés, ponle. El problema que tenemos ahora es falta de fe, de identificarte con Israel,
de hablar y decir yo soy israelita. Esto es un asunto de fe. Esto no es un asunto de vacuna. Por primera vez en la historia, los que no se vacunan infectan a los vacunados. Y la gente ni siquiera piensa lo que leen. ¿Cómo van a estar diciendo que si tú no te pones la vacuna, tú vas a infectar a los vacunados? Entonces, lo encontraste en Google, ok, después puedes leerlo. Bueno, está bien. No, está bien, si lo buscaste y lo quieres leer. Sí. Son unos frutos pequeños, como en forma de bolas o nueces, escamosas, de unos 3 centímetros de diámetro y de color verdoso más claro que el de las hojas y que al madurar se vuelve marrón. Debajo de cada escama se encuentra una semilla con una apariencia de un minúsculo piñón de color marrón. Los españoles comen mucho los piñones que son chiquititos. Y entonces es una semilla. Ese es el fruto. Entonces dice el Señor en el versículo 8, Efraín dirá, o sea, Israel dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Entonces el Señor, cuando te decida olvidarte de todos los ídolos, y voy a hacer esto, y voy a explicar esto, ¿nosotros tenemos ídolos? Sí. He venido diciendo, mire bien lo que estoy diciéndole, por favor, escúcheme, porque de la misma manera que la hermana Nilda buscó en Google y confirmó lo que yo estoy diciendo, que es fantástico hacer eso, de esa misma manera quiero que tengan confianza en lo que yo les estoy enseñando ahora, porque es palabra de Dios. No voy a mentir, porque si yo miento, la que sale mal delante del Eterno soy yo. Mire cuál es el ídolo que nosotros teníamos en el cristianismo. Nosotros pensábamos en el cristianismo que el Dios al cual servíamos era el Dios que nos habían enseñado nuestros pastores. Y nuestros pastores nos enseñaron mucho sobre 3 dioses. Ya estábamos mal. Nos enseñaron que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, se movía a lo loco fuera del Antiguo Testamento. Jamás el Eterno va a hacer semejante barbaridad. Nunca el Espíritu Santo va a estar en contra de la Torá, ni de los mandamientos, ni de los preceptos, ni de los estatutos. Por lo tanto, hicimos del Espíritu Santo un ídolo. Yo me muevo en el espíritu, y lo que había era un espíritu de rebelión. Un ídolo de rebeldía. A mí nadie me gobierna, yo hago lo que el espíritu me diga. Y lo que el espíritu les decía era lo que a ellos les daba la gana. Y yo tengo que hablarles de esta manera porque por ahí pasé yo no estoy diciendo que yo era santa, que yo, no. Yo también estuve ahí, yo hasta lo enseñé. Pero tiene que llegar el momento en que nos tiramos al suelo, lloramos, nos arrepentimos y comenzamos a creer en el Dios verdadero, en Yahweh. Y una vez tú dices, es lo que Yahweh manda, lo que Yahweh diga, y todo lo que me sucede lo controla el Dios al cual yo sirvo, Yahweh. Que aquella persona se alteró contra mí, Yahweh lo permitió. Que no me salió bien, yo no sé qué, Yahweh lo permitió. Que me tengo que mudar de aquí, Yahweh lo permitió. Eso es tener a Yahweh por Dios. Cuando nos ponemos incómodos, molestos, rabiosos, exigentes, meticulosos, ¿qué tenemos? Ídolos. Si tú sabes que tu Dios tiene control de todo, ¿por qué tanta rabieta? ¿Por qué nos da tanta rabieta? ¿Por qué todo tiene que ser bajo el control de nosotros? Porque nosotros mismos somos nuestros propios ídolos.
No estoy diciendo nada inventado, estoy diciendo lo que el Señor dice en la Escritura. No puedo ir ahora a los versículos bíblicos, pero métase, vaya a Google y diga espíritu de rebelión y empieza a estudiar. Y salte de un estudio bíblico a otro estudio bíblico. Y cuando usted viene a ver, usted se tira al suelo. Y dice, Señor, tengo demonios. Y son demonios de rebeldía. Y mentira, no me quiero someter a ti. Yo no me someto a nadie. No, si tú te sometes a Dios, tú entiendes que Dios está en todo. Por eso es que el Señor dice en la Escritura, someteos como los unos a los otros. Ahora, no podemos coger esa Escritura para decir, no, pero tú también sometes, porque es que tú no me tienes que decir eso a mí ni yo a ti. Porque si tú eres una persona en humildad, que no tienes un ídolo de rebeldía encima, tú simplemente obedeces las órdenes del líder que Dios ha puesto, porque ese líder lo puso Dios. Y cuando tú vienes contra un líder, tú no vienes contra un líder, tú vienes contra el Señor. Y ahí está nuestro pecado. ¿Entiendes? Cuando estudiamos a Moshe, porque Moshe se tiraba al suelo a llorar. Porque Moshe sabía que el problema no era él y que Dios iba a arrasar con el pueblo. Y arrasaba. Y arrasaba. Siempre el líder iba a tener la razón, aunque el líder estuviera no tan bien con el Señor, pero el Señor lo guarda porque lo representa a él. No sé si usted me está entendiendo esto, o yo me estoy dando a explicar. Pero cuando una autoridad cuando alguien está puesta en autoridad, ¿lo tapan o no lo tapan? ¿Lo cubren o no lo cubren? Claro que lo cubren. ¿Quién? Las personas que están a vuelta redonda de esa persona, porque esa persona tiene un liderazgo. Yo estoy hablando del Eterno, Yahweh Sebaot. Cuando el Señor dice Yahweh Sebaot, está hablando de un ejército. Pero nosotros pensamos en el cristianismo que es que Dios tenía un ejército de ángeles. No. Cuando leemos esto en la Biblia, no es un ejército de ángeles, el ejército somos nosotros. Nosotros somos el ejército de Yahweh. Y cada uno de nosotros tiene una posición dentro del ejército. No es que yo hago lo que yo quiera, porque el Dios que yo tengo me da la impresión y yo siento en el Rúa que me puedo quedar en casa, viendo televisión y tomando Coca-Cola y galletitas Rix. Cuando eso no está en la Biblia. Y lo que yo quiero en que el pueblo entienda, primeramente, que estamos viviendo unos tiempos muy duros donde el pastor no puede predicar lo que yo estoy predicando. Porque la gente quiere escuchar otra cosa. No quiere. ¿De qué vale que yo te diga esto? Yo diga, ciprés verde y saldrá mi fruto. Y que yo lo deje así. Y que yo no le explique a usted lo que es ciprés verde. Y que yo no le diga a usted lo que el fruto del ciprés verde hace. Y que yo no le explique a usted lo que la rebeldía hace. Y que yo no le explique. O sea, si yo simplemente informo, eso es lo que dice la Escritura, que en estos tiempos la gente tendría que comezón de oír, pero no quiere aprender. Por eso es que la Escritura dice, siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de nada. ¿Cuántos saben ese verso bíblico? Tengan brilla allá. Siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de nada. O sea, sabe mucho, pero no hacen nada. Lo que hacen no tiene que ver con lo que saben, porque saben y no hacen. Lo mismo que pasaba con los judíos. ¿Qué decía Yeshua? Hagan lo que ellos dicen y no lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. No decía eso Yeshua. Es lo mismo. Lo mismo sucede ahora. No ha habido cambio. No ha habido cambio. Y de eso trata Raíces Hebreas, de volvernos a la senda antigua, de hacer tikkun, de cambiar actitudes,
de volvernos mansos, de decirle al Señor, no, nosotros no vamos a confiar en posiciones, porque de todo habla aquí, de lo que está hablando es de posiciones. No, a nosotros no nos interesa el caballo, no vamos a montarnos en un caballo, no, ni vamos a tener ídolos, no. De eso, de lo que está hablando, de lo que yo le estoy hablando aquí. Por eso es que tenemos que examinarnos, porque cuando nos examinamos y viene el cambio de actitud, entonces comeremos del ciprés verde y no nos vamos a enfermar de las enfermedades que están ahora mismo de moda. Pero lo más interesante está en el versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Yahweh son rectos y los justos, los justificados, andarán por los caminos de Yahweh. Mas los rebeldes caerán en ellos. Explícame ahora eso. ¿Cómo que los rebeldes caerán en ellos? Entonces, ¿los rebeldes están en los caminos de Yahweh? Sí, hermano. Los rebeldes pueden estar en los caminos de la Torah y ser rebeldes aún con revelación de la Torah. Eso es lo que está diciendo ahí. No se crea que están todos los que son y son todos los que están, pues te vas a llevar tremendas decepciones, porque yo me las he llevado. Ok. Mas los rebeldes caerán en ellos, caerán en los caminos de Yahweh. Los rebeldes caerán en los caminos de Yahweh. Clarito está. ¿Ok? Vamos a repasar estos versículos bíblicos porque arrojan mucha luz y usted va a entender luego Romanos. Si no, yo no enfatizo en estos versos bíblicos, no va a entender Romanos. ¿Ok? Los que se sientan a la sombra del árbol de Israel. Eso es lo que quiere decir. Serán revividos, vivificados, o sea, nacerán de nuevo. Traerán a la vida grano nuevo. Cierto es. Ok. Muchos creyentes nuevos lograrán dar fruto de nuevos creyentes. Florecerán. Quiere decir que habla de un moedín, un tiempo de manifestación máxima. Como la vid, su aroma será como el vino del Líbano. Ahora, volvamos ahora a la visión del profeta que despiertan a Zacarías, porque fíjense todo lo que le he tenido que hablar para poder explicar Zacarías, donde estamos, Zacarías 4. ¿Ah? El mensajero que hablaba conmigo volvió y me despertó, como se despierta a un hombre de un sueño. Me preguntó, ¿qué ves? Y respondí, veo un candelero como de oro, con un tazón encima. Las lámparas en él son 7 en total. Y las lámparas encima de él tienen 7 tubos. Ahora viene lo importante. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Algo para tener en cuenta en relación al aceite de oliva. Los 2 árboles tenían ¿qué? Aceite de oliva. Así que los 2 árboles son israelitas. Porque Israel tiene un símbolo que es el árbol del olivo. ¿Comprende? Y eso es lo que se está viendo ahí. Se menciona en las Sagradas Escrituras 27 veces el árbol del olivo. Todos los creyentes de Israel han sido ungidos, todos los reyes de Israel tenían que haber sido ungidos con aceite de oliva. Todos. Ninguno podía llegar a ser rey si no era ungido con aceite de oliva. ¿Ok? Se le llama el oro líquido y tiene muchas propiedades curativas. Por eso es que este aceite que usted ve aquí lo cura.
por las propiedades que tiene el aceite de oliva puro y todos los ingredientes que yo puse que son para sanidad. Esto es para ingerir, no es para ungir, aunque usted puede ungir, pero es para ingerir, que para que usted vea resultados en cualquier enfermedad. Versículo 4 de Zacarías 4. Proseguí hablando y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Adonai? Entonces el ángel que hablaba conmigo me preguntó, ¿no sabes qué es esto? Y yo dije, no, mi Adonis. Entonces él me respondió diciendo, esta es la palabra de Yahweh. Presta atención ahora. Esta es la palabra de Yahweh a Zorobabel. Y le dice, y voy a repetir esto porque lo usábamos en el cristianismo muy mal usado. Porque como separábamos la Torah del Brit Harachá, como no teníamos Torah, cogíamos este verso bíblico, ay, como nos dijera el Espíritu, como nos dijera el Espíritu Santo. Yo lo hice de esa manera. Y yo sé que muchos cristianos y muchos pastores lo hacían igual que yo. Dice, esta es la palabra, o sea, los dos olivos y la menorá simbolizan palabra de Dios a Zorobabel. ¿Y quién es Zorobabel? Porque lo que está diciendo aquí, ¿tú no sabes lo que es esto? No. Entonces le dice, esta es la palabra de Yahweh a Zorobabel. O sea, que la visión que estaba viendo Zacarías era la palabra de Yahweh para Zorobabel. No es para preguntarse, ¿y quién es Zorobabel? Si vamos a hacer una buena interpretación de la Escritura, tenemos que averiguar quién es Zorobabel y si es verdad que podemos sacar de fuera de contexto, no con poder ni con fuerza, sino con mi Espíritu Santo. A ver si es verdad que podemos sacar fuera de contexto eso y usarlo así, como hacíamos nosotros. No es con espada, no es con ejército y vengo contra ti, especialmente en liberaciones. ¿No se acuerdan? Yo lo hice. ¿Estaba diciendo una verdad? Sí. Pero la verdad que estaba diciendo era realmente absoluta y dentro del contexto bíblico no la estaba usando a mi manera, con el Dios que yo misma había inventado. No con poder, esto no es un asunto. ¿Cómo dice la Biblia de ustedes? Estamos en el versículo 4. Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Qué dice la suya, amada? 4:4. Sí, 4, del 4 al... Sí, del 4 al 6, porque ya leímos. Es el versículo del 4 al 6, pero esta palabra en específica, está en el versículo 6. Ajá. No con poder, como dice la escritura suya. La Reina Valera, Ajá. que tengo aquí, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Yahweh a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos, o Yahweh Sabaoth. Okay. Bien. Exacto. Con el espíritu, con mi espíritu, o sea, con el espíritu de Dios, del Eterno, de Elohim, porque lo dice en letra mayúscula. Ok, sino con mi espíritu, está diciendo Dios, con el espíritu de Él. No con fuerza militar,
no con herramientas militares, estrategias militares, sino con el Espíritu de Dios, dice Yahweh Sebaot. Y no de casualidad, dice Yahweh Sebaot. Ok. Ahora tenemos que observar bien porque el ángel le está diciendo que lo que está mirando, o sea, los dos olivos y el candelero, es pura palabra de Yahweh. Está diciendo eso. Eso quiere decir que la visión de los dos olivos y el candelero virtiendo aceite está íntimamente relacionada con la palabra del Eterno. Y esta palabra es para estos tiempos y no para los tiempos antiguos. O sea, que esta profecía es para ahora. Por eso es que es tan importante. ¿Ven? Tan importante. Primero, es importante porque Zorobabel existió, pero ya no existe. Ya no existe. Así que no tiene que ver con él esta profecía ahora mismo. Tiene que ver con ahora. Y tenemos que averiguar quién es Zorobabel. Porque Zorobabel ya murió. Pero el Señor está usando a Zorobabel por medio del profeta Zacarías. Entonces, lo segundo, porque son profecías que se están cumpliendo en estos mismos momentos, ahora, en estos tiempos. ¿Okay? Como por ejemplo, ya Israel no está sin patria. Israel no está sin patria. Israel ahora mismo no anda esparcido por el mundo, los judíos. Los judíos tienen su ciudadanía israelita, pueden regresar, pueden vivir allá. Existe como nación Israel, cumpliendo con este hecho miles de profecías en la antigüedad, pero manifestándose y actualizándose ahora. Por consiguiente, debemos de prestarle mucha atención. Lo próximo que vamos a anotar es que esta visión es palabra, esta palabra es para Zorobabel, presente para Zorobabel. Pero, ¿quién es Zorobabel? ¿O a quién representa Zorobabel? Apúntelo, escríbelo. Zorobabel representa a Babilonia. Lo puede buscar en Google, lo puede buscar en los libros de historia, de estudios, lo puede buscar en Josefo, Flavio Josefo. Usted busque por ahí. Pero Zorobabel representa, más que nada, representa a los israelitas esparcidos o dispersos de Babilonia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Claro, eso mismo. Coge el micrófono y dilo. Zorobabel, ¿qué? Zorobabel nos representa a nosotros. Quiere decir que somos los israelitas dispersos en las naciones. Entonces, quiere decir que la visión de los dos olivos y la visión del candelero y la palabra que carga todo eso y porta todo eso tiene que ver con un mensaje del Eterno para nosotros, porque nosotros somos Zorobabel. ¿Ok? Y este Zorobabel, en la antigüedad, ¿quién era realmente? Bueno, apúntelo, era un judío. Famoso. De la descendencia de David.
por lo tanto, de la descendencia de Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Él fue el que dirigió la primera colonia de los israelitas que salieron de Babilonia para levantar a Israel y el templo. ¿Se acuerda? Esdras y Nehemías. Yo sé que estas clases son para personas que son estudiantes de las Escrituras, que saben. ¿Okay? Estas clases no son para un recién convertido. Estas clases son para ministros, si vamos a ver. Para personas que llevan muchos años en el cristianismo, que ya se cansaron de dar vuelta en el desierto, que están insatisfechos, que quieren saber el porqué del porqué. ¡Oh, Zorobabel! ¿Quién es Zorobabel? Ese tipo de cristiano. No el que dice, sí, Zorobabel, y no le importa. No tiene que ver con eso, ¿ok? Fue el que dirigió la primera colonia de los israelitas que salieron de Babilonia, ¿ustedes se acuerdan? Para levantar a Israel y el templo. El libro de Esdras narra la manera tan estricta de Zorobabel de no permitir que los samaritanos ayudaran a construir el templo ni los muros. ¿No se acuerdan? Ya mismo lo vamos a probar, para que ustedes vean qué terrible era Zorobabel. De hecho, de ahí es que sale el judaísmo. Yo les estoy dando a ustedes ahora mismo el sitio donde nació el judaísmo. ¿Y de dónde nació Judá? ¿Y por qué Judá tiene judaísmo y el resto de las naciones no tiene? Y el resto de los pueblos israelitas no tiene. ¿De dónde sale el judaísmo? Aquí está. Lo buscaste en Google. Ahorita Google, yo pongo la pantalla para que nos dé la clase. Hasta que se convierta Google, Dios mío. Ahorita que no vamos a necesitar maestro. Ok, él fue el que dirigió. Y en el libro de Esdras se narra la manera tan estricta de Zorobabel de no permitir a los samaritanos que ayudaran a construir el templo, ni a los samaritanos ni a los que estaban esparcidos en Babilonia, que sabían que eran israelitas. ¿Ok? Porque los samaritanos los vemos por allá luego cuando Yeshua se encuentra con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Que le dice, este pozo lo levantó nuestro antepasado Jacob, que era un bisabuelo de él, bisabuelo de ella. Y por eso Yeshua se paró ahí a hablar con ella, porque sabía quién era ella. Y que estaba esperando a Mashiach, y por eso Mashiach se le revela. Y le dice, yo soy, el que tú estás esperando soy yo, el que está hablando aquí contigo. Qué tremendo eso, qué tremendo eso. Ok. Por causa de Zorobabel se detuvo la construcción del templo y de los muros de la ciudad, por causa de Zorobabel. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con las sendas antiguas? ¿Qué tiene que ver esto con raíces hebreas? ¿Verdad? Bueno, tiene mucho que ver, porque Zorobabel no dejó a los israelitas ni de Samaria ni de Babilonia ayudar en la construcción de los muros y del templo. Vamos para Esdras. Esdras 4, capítulos 1 al 4. Esto es importante. Si nosotros no tenemos estos detalles, no vamos a creer que raíces hebreas es de Dios. Es bíblico y es una movida de estos tiempos. No lo vamos a creer si no tenemos este tipo de estudio bíblico que estoy dando, que estoy ofreciendo. Esdras 4, del 1 al 4.
oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad, acuérdense que ¿cuánto tiempo estuvo Israel cautivo en Babilonia? 70 años. Y después pidieron que regresar y el rey aceptó, el rey de Babilonia, y les dio cartas. Y ellos regresan, con Zorobabel regresa con una compañía a celebrar, a levantar. Vinieron a Zorobabel, ¿ok? Y a los jefes de casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros, porque al igual que ustedes, buscamos a nuestro Elohim y a él ofreceremos sacrificios. Ofrecemos sacrificios desde los días del rey de Asiria que nos hizo venir aquí. Ahora, fíjense en el versículo 3. ¿Cómo lee? ¿Cómo dice? Sí, porque ese Yeshua no es Yeshua Mashiach, es el otro Josué, ¿ok? Que estaba acompañando a Zorobabel. Les dice eso. ¿Qué les dice? ¿Usted? No, dice no. No, a nosotros no nos conviene que ustedes edifiquen esto con nosotros. No, nosotros lo vamos a hacer solitos. ¿Quiénes dijeron eso? Los judíos que estaban juntos. No quisieron que más nadie que los otros israelitas le ayudaran. En el versículo 24, mire. ¿Ah? Sí, 4. Que le dice: no nos conviene edificar con ustedes, nosotros lo vamos a hacer solos. Ya ellos se pusieron furiosos, ¿correcto? Ustedes saben toda la historia. En el versículo 24 leemos que se para la obra de construir a Jerusalén, los muros y el templo. Cesó por un tiempo. Se acabó. ¿Qué fue lo que hizo Zorobabel? Que además afectó la misión de Nehemías. La afecta también. Porque esa enemistad siguió. ¿Quiénes estaban enemistados? Vamos, dígamelo. ¿Quiénes son los que están enemistados? Hasta el día de hoy. ¿Quiénes están enemistados, hermano? Nosotros los israelitas y Judá estamos peleados, no estamos unidos. Por esto. Porque los judíos siempre despreciaron a los israelitas. Están cayendo dentro de la historia, porque si no, no van a entender las otras cosas. Nehemías 4:17. De hecho, tengo entendido que los propios judíos no aceptan que los israelitas están esparcidos. No. Para ellos no consideran existe, que ellos son los únicos. Ellos son, y lo dicen, no, a nosotros no nos conviene. Nosotros solos. Ya eso viene de antes. Y eso sigue hasta el día de hoy. Pero ¿el Señor le gustó? No le gustó. No le puede haber gustado. Lo aceptó por varias razones que tienen que cumplirse, que era que a nosotros nos llegue el Evangelio. Y que su pueblo sea esparcido por el mundo entero para dar a conocer el nombre de Yahweh de los ejércitos. Y convenía que sucediera para que viniera Yeshua a reunir estas ovejas de la casa de Israel esparcidas. Exacto. Ok, Nehemías. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajando en la obra, y en la otra tenían ¿qué? La espada.
¿Se acuerdan de aquellas predicaciones? Porque hay que servir a Dios, pero con la espada. ¿Tú te acuerdas de aquello, verdad? Y nosotros que predicábamos todo eso y no sabíamos lo que estábamos ni diciendo. O sea, nosotros lo captábamos de otra manera. ¿De qué manera lo captábamos? De la manera que lo podíamos captar porque no teníamos Torah. Que la obra de Dios se hace guerreando contra Hasatán. Y que hay que tener la espada, que es la palabra de Dios puesta en el mundo. ¿Se trataba realmente de eso? No. Pero nosotros decíamos que el Rúa, el Espíritu Santo, nos había dado esa interpretación. El Espíritu Santo nos había dado esa interpretación. No. Eso no era lo que estaba pasando ahí. Y así como eso, muchas de las cosas que están en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, que nosotros hacíamos y nosotros interpretábamos, están mal interpretadas, están mal ministradas, están mal impartidas, están mal enseñadas. Y encima de eso, cuando no los decían, nos molestábamos. Porque no queríamos, una de las cosas que el maligno no quiere es que conozcamos la verdad, porque es que la verdad nos sube de nivel, nos liberta, nos sube de nivel. Ahora mismo, por ejemplo, con este que aprendimos de el árbol del ciprés, nos vamos a dejar coger de bobo con una infección, cuando Dios dice que Él proveerá para que nosotros no nos enfermemos. Que lo único que tenemos que estar es debajo del árbol de Israel, porque somos el olivo de Israel. Pues tú te agarras de esa palabra. Y esa verdad nos hace libres. Ok. Esto ocurrió en el año 445, antes de Yeshua. Hombres poderosos, descendientes de Israel, se volvieron enemigos de los judíos. Okay. Eran israelitas, enemigos de los judíos y de la tribu de Benjamín. Es importante conocer esto. Pequeños detalles, claro que es importante conocerlo, claro que sí. En mi humilde opinión, sí es importante porque una de las causas mayores por lo que vino Yeshua fue para reunir a Israel, su pueblo, de esta situación, que los judíos se habían apoderado de todo. Yeshua decía, no, yo he venido ahora a deshacer lo que ustedes han hecho. ¿Quiénes le dijeron a ustedes que ustedes son los bárbaros aquí? ¿Dónde está mi pueblo? Yo he venido a buscar las ovejas esparcidas de Israel. A eso se refería Yeshua. No se refería al inconverso. Se refiere al pueblo de Israel. ¿Ok? Vamos a cerrar. Vamos a cerrar con oración. Yo pienso que esta clase, no sé si alguno de ustedes quiere hablar algo, decir algo, si han aprendido algo importante. Sí, yo quisiera decir algo, porque yo estuve, como decimos en un refrán, en esos zapatos, viniendo del cristianismo, tratando de entender. Cuando entendí lo que era la Torá, por arriba, por encima, lo importante que es entender cómo es que se estudia la Biblia es a través de la parashá, la Torá. La Torá se estudia a través de parashás, y eso no nos lo enseñan, ni se entiende ni se sabe, y hay que dar tropiezos que representa eso, y eso es lo que se estudia cada Shabbat, en el mismo orden, en el mundo entero, en la misma manera. Tremendo, tremendo, tremendo. Amén. Tremendo. Otra de las cosas bien importantes que el pueblo tiene que entender es que usted no puede llamarse soldado ni serlo a sus propias expensas. Usted tiene que estar dentro de Israel, pertenecer al ejército del Señor que es Israel. Y usted no se puede estar quedando a cada rato en la casa a su manera. Eso es servir a un Dios inventado. O agarrarse. El Señor sabe, el Señor es poderoso. El Señor nos entiende, amado. Eso es conversación de un niño chiquito. Yo cuando los escucho, el Señor me comprende. Esas son respuestas de niño chiquito.
de babies en Cristo, ¿sabes? Esas no son respuestas de un creyente. Y así quieren liderar. Y así quieren ser ministros. El Señor entiende, ¿no? El Señor no. Lo que el Señor entiende es que usted es un rebelde. Es lo que el Señor entiende es que usted no obedece. Eso es lo que el Señor entiende. En el nombre de Yeshua. Señor, estamos en tu presencia. Queremos darte las gracias por todo lo que estamos aprendiendo, estudiando la Torá. Permite que esta palabra, Eterno Adonai, y esta revelación, y esta visión que tuvo Zacarías, nosotros podamos identificarnos con ella, entender quiénes somos realmente, entender la importancia del árbol del olivo como emblema del pueblo de Israel, entender sobre la menorá, que también es un emblema del pueblo de Israel, y que cada uno de esos emblemas nos simboliza a nosotros mismos. Trae revelación de tu palabra, trae inclinación del corazón a la verdad. En el nombre de Yeshua, que podamos conocerte verdaderamente tal y cual tú eres, Señor, y podamos obedecerte. Derrumba los ídolos que hemos creado en nuestro corazón. Derrúmbalos en el nombre de Mashiach, y te serviremos con toda nuestra alma. Te damos las gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Dios me les bendiga. Shalom, shalom. Baruch Hashem, nos gozamos de que hayas podido estar con nosotros compartiendo durante esta ministración. Si deseas ponerte en contacto con nosotros, puedes llamarnos al 305-916-9015. Dios me lo bendiga. Shalom. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en un servicio y una enseñanza más de Primicias Ministries. Es importante recargar y recordar de que Primicias Ministries es una congregación o quejilá de iniciación o de transición a las raíces hebreas desde sus respectivas creencias. Esta congregación está diseñada para apoyar a aquellos que dan sus primeros pasos en las raíces hebreas de nuestra fe bíblica. Recuerden de acompañarnos, de seguirnos en las redes sociales y en la información que aparece en pantalla a través de Facebook, donde usted se puede comunicar y conectar con nosotros todas las semanas a través de cada una de las transmisiones y enseñanzas que transmitimos a través de esta plataforma en las redes sociales. También nos puede seguir a través de YouTube y en las demás redes sociales que aparece en pantalla. Bendiciones, Baruch Hashem y Shalom Shalom a todos ustedes. Trayendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primicias Ministry.